Muy buenas noches. A ver, ¿me escuchan, colegas de ahí? A ver si me pueden confirmar a través del chat. ¿Me llegan a escuchar ahí? A ver, ¿me llegan a escuchar ahí, colegas? A ver si me pueden confirmar a través del chat. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Ya. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a GENUC Educación Continua a este webinar gratuito que tenemos hoy día. Hoy día vamos a ver la importancia que vendría a ser el manejo con respecto a pacientes que tienen que ver con cirrosis hepáticas. Este manejo tiene que ser muy claro en los pacientes, como por ejemplo, tenemos que saber la diferenciación de lo que vendría a ser una cirrosis compensada con una descompensada y uno que puede tener encefalopatía hepática. A veces esto puede ser un criterio que no consideramos la parte nutricional. Entonces, dependiendo de cada etapa, el nutricionista tiene que ser un tratamiento personalizado, como por ejemplo la utilización de aminoácidos adecuados a través de cuánto tú le estás brindando a través de la dieta o le estás pudiendo brindar de valina, leucina y gelocina. Eso vendría a ser un punto a favor del nutricionista para poder hacer dietas personalizadas. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en consideración, hoy ya vamos a dar la bienvenida al colega Gonzalo, que nos va a dar el webinar gratuito a través desde Chile. A ver, colega Gonzalo, ¿nos llega a escuchar ahí? Hola Pablo, muy buenas noches, sí se escucha perfectamente. Sí, justo vamos a leer un poquito su hoja de vida del colega Gonzalo, para que ustedes puedan conocerlo. El licenciado Gonzalo Rivera, licenciado en Ciencias de la Nutrición en la Universidad de San Sebastián, Concepción, nutricionista clínico con estudios en posgrados de obesidad, metabolismo, actividad física, soporte nutricional y metabólico con énfasis, con experiencias en orientaciones a manejo nutricional en patologías gastrointestinales en el ámbito hospitalario y docente universitario. Colega, le doy el pase para que pueda iniciar la sesión de hoy día. Muchas gracias. Vamos a compartir la clase. Perdón, la costumbre es decir las clases, pero el webinar del día de hoy. Bueno, hoy nos toca hablar del abordaje nutricional del paciente con cirrosis hepática. Como comentó Pablo en un comienzo, esta enfermedad es multivariable. Hay varias causas que pueden desencadenar una lesión a nivel hepática, donde principalmente se genera una lesión y una alteración a los niveles, en los niveles del metabolismo de los macronutrientes y también de los micronutrientes. Ya es donde se pierde la funcionalidad del hígado y comienza con todo este cuadro de desnutrición al mismo tiempo en el paciente. Bueno, nosotros para comenzar con este webinar vamos a entablar, a hacer un análisis principal de la anatomía y función hepática, que para poder entender lo que consiste, cómo se desarrolla la cirrosis, debemos conocer cuál es la anatomía y la función del hígado. También vamos a analizar lo que son las etiologías de las lesiones hepáticas, qué las causa principalmente, y la fisiopatología de la cirrosis. Aquí vamos a analizar la fisiopatología de cómo se origina esta complicación hepática, que en sí es el estado terminal de una lesión hepática. Y finalmente vamos a analizar la desnutrición en el paciente cirrótico, cuándo comienza, cómo se origina, y el abordaje nutricional que se debe realizar en estos pacientes. Para comenzar, vamos a hablar de la anatomía y función hepática. Debemos recordar que el hígado es un órgano principal, es un órgano accesorio del sistema digestivo, ¿ya? Que está situado en la parte superior derecha del abdomen, ¿ya? Bajo el diafragma y la parrilla costal. En las mujeres este órgano pesa aproximadamente 1,4 kg y en el hombre 1,8 kg, ¿ya? Este órgano representa aproximadamente el 2% del peso de un individuo. Este órgano cumple múltiples funciones que también vamos a analizar en unas diapositivas de más adelante, que participa principalmente en el desarrollo de glucosa para la función cerebral, ayuda en el metabolismo de aminoácidos, en la formación de triglicéridos. Entonces, también nos ayuda en la eliminación de sustancias tóxicas. Entonces, si ustedes analizan, tiene una función sumamente específica, y que una lesión a nivel de este órgano genera varias complicaciones, que es una de ellas la cirrosis, que vamos a analizar, pero que ese cuadro genera otras complicaciones lesionando otros órganos. O sea, si este órgano se ve alterado, genera lesiones tanto a nivel gastrointestinal, pulmonar, renal,
neurológico, ¿ya? Entonces es un órgano sumamente importante en nuestro cuerpo. Su irrigación sanguínea proviene principalmente de dos vías. El 80% de la sangre que recibe este órgano proviene de la vena porta, ¿ya? Que es esta vena que se ve en color morado. Y por un 20% restante que es de las arterias hepáticas, ¿ya? Las arterias hepáticas son las arterias que le aportan generalmente todo el oxígeno proveniente del corazón al hígado. Cuando nosotros hablamos del hígado y de su morfología, estamos hablando principalmente que este órgano se encuentra separado por un ligamento falciforme. Y este ligamento falciforme le da la división a este órgano generando un lóbulo izquierdo que es de mucho menor tamaño y un lóbulo derecho mayor, que si ustedes hacen una imagen visual es la estructura que se encuentra ubicada al lado derecho de nuestro cuerpo. También este órgano tiene un ligamento redondo, ya que este ligamento viene de la vena umbilical, que es esta vena que se genera durante el nacimiento o el desarrollo fetal principalmente, ya que esta vena es la que conecta con la placenta. Durante el embarazo y el feto se alimenta principalmente por esta vía. Esta vena sigue estando en nosotros, ¿ya? Y en los pacientes cirróticos se genera una alteración, hay un aumento de volumen y esta vena comienza a generar ciertos componentes que generan el cuadro de hipertensión portal. Dentro de las clasificaciones hepáticas tenemos las clasificaciones de Coinaud, que habla de que el hígado está dividido en diferentes segmentos. Tenemos 8 segmentos en total, donde el segmento 2 y 3 se ubica principalmente en el lóbulo izquierdo y forman el lóbulo lateral izquierdo. Luego tenemos la subdivisión o el segmento 4A y 4B que forma el segmento medial, y tenemos el segmento 5 y 8 que forman el segmento anterior y el 7 y 6 que forman el segmento posterior. Y tenemos un segmento 1 que se encuentra ubicado en la zona trasera del hígado principalmente, que forma un segmento posterior. Si bien esta anatomía nos permite principalmente, o sea, a los médicos cirujanos poder realizar resecciones hepáticas, porque tenemos que considerar que este órgano es el único órgano que tiene en sí la capacidad regenerativa, y cuando se dona ciertas estructuras de este órgano. Bueno, aquí en la parte inferior de la imagen se ve que una zona amarilla, que eso corresponde principalmente a una vena y a la vesícula biliar. Este hígado, esta estructura, recibe una irrigación sanguínea que lo divide. O sea, cada lóbulo y cada lateral tiene una irrigación sanguínea específica. Por ejemplo, en la imagen aquí inferior podemos obtener que tenemos el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho se irriga de la arteria hepática derecha y esto subdivide la parte posterior y anterior. Luego tenemos la arteria hepática medial, que divide el hígado en el lóbulo izquierdo y lóbulo derecho, y tenemos la arteria hepática izquierda, que divide la zona medial y el lateral izquierdo. Luego tenemos esta vena cava hepática, que divide de forma longitudinal el hígado, que forma el segmento superior y el segmento inferior. De acuerdo a eso, el hígado tiene distintas funciones. Como se puede ver en la imagen, participa en formación en la síntesis de colesterol, vitaminas, formación de glucosa, eliminación de ciertos componentes tóxicos, formación de aminoácidos, hormonas, producción de la bilis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el hígado tiene una gran cantidad de funciones que participa principalmente en la síntesis. Lo primero es que una de las funciones hepáticas es la síntesis, donde el hígado participa en la formación del glucógeno, ¿cierto? De la alimentación, ya que cuando nosotros ingerimos un alimento, principalmente a base de carbohidratos, comienza todo el proceso degradativo en nuestro sistema digestivo para finalmente poder absorber lo que son los monosacáridos, y estos son metilizados a nivel hepático. Luego tenemos que también participa en la formación de ácidos grasos, ¿ya? Estas funciones son sumamente importantes porque cuando nosotros analicemos la cirrosis, que es propiamente tal de lo que se trata este webinar,
vamos a encontrar que esta alteración de estos componentes generan el pronóstico de sobrevivencia de los pacientes cirróticos. También participa en la formación de proteínas plasmáticas. Una de las proteínas plasmáticas principales que se forman a nivel hepático es la albúmina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los pacientes con cirrosis, si les ha tocado trabajar en algún momento con ellos, comienzan o tienen alteraciones en estas proteínas. Por algo no son indicadores nutricionales de gran fiabilidad. También participa en la formación de la bilis, ¿ya? Que la bilis nos ayuda en todo lo que es la emulsión y absorción de los ácidos grasos de la dieta. Entonces, cuando hablamos de un paciente cirrótico, estamos hablando que también tiene una alteración en la absorción de componentes liposolubles. Tiene una función de almacenamiento, ¿ya? El hígado, la forma en que se almacena la glucosa es en forma de glucógeno. Y esto lo hace gracias a las vitaminas hidrosolubles, y también se almacenan ciertas vitaminas liposolubles y minerales. Cuando hablamos del almacenamiento del glucógeno, estamos hablando de una vitamina específica, por ejemplo, la tiamina, donde cuando nos toca ver pacientes con lesiones hepáticas, por lo general son pacientes que no se suplementan o no tienen un adecuado tratamiento en base de vitaminas hidrosolubles, y se generan ciertas alteraciones en este componente, principalmente en el glucógeno. Ya dentro de las vitaminas liposolubles encontramos deficiencias de vitamina A, la vitamina D, E, K principalmente, donde ya comienzan a haber alteraciones de la coagulación, por ejemplo, por deficiencia de la vitamina K, comienzan a haber deterioros óseos por deficiencia de vitamina D, también alteraciones visuales por deficiencia de vitamina A, y aumenta el estrés oxidativo también por la deficiencia de vitamina E, que es una principal vitamina que participa en las reacciones de óxido-reducción. También hay deficiencias, por ejemplo, de dos vitaminas hidrosolubles que tienen función hematopoyética. Entre ellas se encuentra el ácido fólico, por ejemplo, y la cianocobalamina. Entonces, sumado con deficiencia de minerales, estos pacientes tienden a generar deficiencia o alteraciones a nivel de hemograma. Por ejemplo, se ve disminuida su hemoglobina, su hematocrito, su volumen corpuscular medio, por la deficiencia de estas vitaminas. También el hígado tiene una función excretora, ¿ya? Donde se secretan sustancias endógenas. El hígado es el componente o el órgano, es el único órgano que nos ayuda en todo este proceso de desotoxificación principal de nuestro cuerpo. Formación de urea, o sea, en el hígado ya comienza a haber formación de urea que se elimina a nivel renal. Por ejemplo, una de las complicaciones más comunes en los pacientes con enfermedad hepática ya en etapa de cirrosis es el síndrome hepatorrenal, donde comienza a haber esta alteración de los niveles de creatinina, uremia, amonio también, por esta alteración en la función excretora. También el hígado nos ayuda a la eliminación de fármacos y el alcohol. Aquí el alcohol juega un rol fundamental en la etiopatogenia del desarrollo de los cuadros cirróticos. En presencia de lesiones, estas funciones pueden verse alteradas. Exactamente, como yo les comentaba, que cuando ya comienza a haber una lesión a nivel hepático, es muy común que estas funciones se comiencen a alterar, ¿ya? Pacientes comienzan a generar hipoglicemias o hiperglicemias, ¿ya? Porque presentan una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, comienzan a tener estos cuadros diarreicos producto de la ingesta de alimentos con altos contenidos de grasa, porque no hay bilis, o la bilis que se produce no es suficiente. Comienzan a generar, por ejemplo, hepatitis medicamentosa por exceso de fármacos. Entonces, las lesiones hepáticas en sí son un fin de componentes que generan esta alteración en las funciones principales del hígado. Como les comentaba, dentro de las etiologías de las lesiones hepáticas son muchas, ¿ya? Frente a estas lesiones, el hígado responde a una serie de modificaciones desde un punto de vista morfológico. El hígado, frente a una lesión hepática, comienza con un cuadro de inflamación. Ya el cuadro de inflamación, por lo general, al examen físico se palpa, es doloroso. Comienza a haber un aumento de volumen del hígado. Posteriormente a eso, hay un cuadro de degeneración. Aquí comienza a haber una disminución de la funcionalidad del hepatocito, que es la unidad funcional del hígado. Comienza a haber necrosis. Ya cuando comienza a estar presente la necrosis, comienza a haber muerte celular al interior del hepatocito, lo que conlleva a un cuadro de fibrosis, que acá vamos a analizar el componente fisiológico de la fibrosis,
donde comienza a haber esta sobreacumulación de componentes de colágeno principalmente, que hacen que se pierda la estructura funcional del hígado, y por lo consiguiente comienza a haber una disminución del transporte de oxígeno y comienza a haber muerte celular, para finalmente generar el cuadro cirrótico. Es decir, cuando ya a una persona lo diagnostican con una cirrosis, esta cirrosis es el estado terminal de la enfermedad, donde ocurrió una inflamación, una degeneración, necrosis y fibrosis para llegar a ese cuadro. Estos tres estados, necrosis, fibrosis y cirrosis, son estados irreversibles. Una vez que se diagnostican o se reconocen, ya no hay una forma de poder retroceder en la funcionalidad. Y es una etapa que sí se puede detener para evitar su progresión, pero no se puede volver a recuperar la funcionalidad de la zona lesionada. Por ejemplo, acá podemos ver un hígado sano, y si se dan cuenta es un hígado con una buena vascularización, buena irrigación, pero ya en un hígado cirrótico comienzan a haber estas alteraciones, esta acumulación. Por ejemplo, estas zonas inflamadas son netamente depósitos de colágeno que generan destrucción del hepatocito. Como ya les dije, estas tres etapas son irreversibles. Dentro de las lesiones hepáticas tenemos la hepatitis, ya que el término hepatitis en sí es una inflamación del hepatocito que puede ser viral o alcohólica. Dentro de la hepatitis viral tenemos generalmente la hepatitis del virus A, B, C, ¿ya? Y también tenemos la hepatitis alcohólica, que es producto del consumo excesivo del alcohol, que genera esta primera fase de inflamación del hígado. Luego tenemos una insuficiencia hepática que puede ser hiperaguda, que puede ser un diagnóstico o una etiología sumamente abrupta. Por ejemplo, un paciente que llega con un cuadro de encefalopatía hepática sin diagnóstico previo o sin antecedentes de lesiones hepáticas. Luego tenemos un cuadro agudo, que sí, el cuadro agudo es cuando hay un diagnóstico abrupto o desarrollo abrupto de alguna enfermedad, pero que tiene un antecedente o una etiología que ya es conocida. Y tenemos un cuadro subagudo, que son los diagnósticos de cuadros subagudos, son este desarrollo prolongado y enmascarado frente a otras enfermedades que pasan desapercibidas. Y cuando se diagnostica, por ejemplo, una encefalopatía en base a un problema hepático, ese cuadro ya está asociado a un desarrollo de una cirrosis. Entonces, esto genera un peor pronóstico y calidad de vida en los pacientes. Para finalmente terminar con la cirrosis, como ya les mencioné, que es una enfermedad crónica, difusa del hígado, que altera su estructura y función. Ya aquí se pierde la estructura y funcionalidad hepática, donde se genera esta alteración en todo el metabolismo de los componentes, de los macronutrientes, micronutrientes y componentes nutricionales. Finalmente llega a un estado, este es el estado final de diversas lesiones crónicas, o sea, el consumo de alcohol, infecciones por hepatitis, infecciones por medicamentos, por ejemplo, el consumo constante de medicamentos como el paracetamol, generan estos cuadros que potencian el desarrollo de un cuadro cirrótico final. Dentro de las causas más comunes, como ya les comenté, se encuentra el virus de la hepatitis C. ¿Ya? Este virus es uno de los virus más comunes en el desarrollo y en la etiología de la hepatitis. También tenemos la enfermedad hepática alcohólica, o sea, el consumo crónico y elevado durante el tiempo de alcohol genera alteraciones a nivel hepático, ¿ya? Generando aumento del estrés oxidativo, por ejemplo, y generando lesiones en las vías metabólicas del hígado. También tenemos la estetosis no alcohólica, ya que generalmente cuando hablo de la osteopatitis, que es esta inflamación del hepatocito, pero no derivado del alcohol. Esto puede ser derivado de una enfermedad secundaria, por ejemplo, una colangitis, cálculos biliares, y el más común que se conoce, que es el hígado graso, ¿ya? El exceso en la acumulación de grasa a nivel hepático. Entonces, es una de las enfermedades que puede desencadenar un cuadro cirrótico. La osteopatitis es reversible, o sea, una vez que se diagnostica, el tratamiento va de base con el tratamiento nutricional, tratamiento médico y tratamiento deportivo, ¿ya? Pero en caso de la enfermedad hepática,
alcohólica. Por ejemplo, un daño hepático producto del alcohol ya no se puede revertir porque él genera lesiones tan abruptas y alteraciones tan grandes a nivel de la funcionalidad del hígado que no se puede revertir las lesiones. También tenemos otras causas. Cuando hablamos de lesiones hepáticas, tenemos también el desarrollo de una hepatitis autoinmune, que es producto que nuestro propio cuerpo genera componentes autoinmunitarios que lesionan el hepatocito. Tenemos una colangitis biliar primaria, o sea, la colangitis biliar primaria puede ser proceso de una infección de la vesícula biliar que genera una lesión a nivel hepático por una obstrucción de los del conducto cístico para el almacenamiento de las sales biliares, por ejemplo. Y también tenemos una colangitis sclerosante primaria también, que es donde ya la vesícula perdió su funcionalidad, se volvió rígida, entonces genera esta acumulación de componentes biliares, por ejemplo, lo típico que son las sales biliares a nivel hepático, porque no se pueden almacenar vía vesícula. Y también otra de las causas que es la hemocromatosis, que es una alteración del hepatocito por exceso de componentes de la hemoglobina, principalmente. Frente a esto, nosotros debemos analizar la fisiología de la cirrosis. Nosotros ya analizamos la estructura, se dieron cuenta que el hígado tiene funciones sumamente importantes en la síntesis, almacenamiento y excreción de muchos nutrientes. Y diversas lesiones, por ejemplo, cuadros de hepatitis, insuficiencias hepáticas, producto de alguna obstrucción de los conductos o por disminución del flujo sanguíneo propio que puede ocurrir en algunos casos, genera estos cuadros cirróticos que es producto de un deterioro constante del hígado, ¿ya? Como vimos, para llegar al cuadro cirrótico tuvimos que pasar por un proceso de inflamación, degeneración del hepatocito, necrosis, fibrosis y finalmente llegamos a la cirrosis. En la siguiente imagen ustedes pueden encontrar un hepatocito normal, o sea, una estructura del hígado normal, donde tenemos la estructura del hepatocito, ya tenemos las células de hito o lipocitos, también son conocidas como células estrelladas. Si ustedes se dan cuenta, un hígado normal tiene gran cantidad de células estrelladas. Tenemos el espacio sano del hígado, donde tenemos componentes glicoproteínas, colágeno. Luego tenemos la zona sinusoidal o sinusoide y tenemos células endoteliales, que estas juegan un papel sumamente importante en la progresión del deterioro del hepatocito. Y también tenemos las células de Cooper o Kupfer, que estos juegan un rol fundamental en la etiopatogenia de la enfermedad. También podemos ver que hay presentes canalículos biliares, que son los encargados de la producción de las sales biliares en nuestro cuerpo. Y tenemos la vena porta terminal, vena hepática terminal. Dentro de la etiopatogenia de esta enfermedad, nosotros encontramos que se produce generalmente por un aumento en la proliferación de las células Cooper y las células estrelladas o lipocitos, ¿ya? Hay un aumento en su tamaño. Como se puede ver aquí en la imagen, aquí tenemos la célula de Cooper, la vemos en comparación con la imagen anterior, se encuentra mucho más grande. Y las células o lipocitos también aumentan en su tamaño. Hay una hipertrofia en sí de estas células. ¿Qué generan estos componentes? Estos componentes generan que el hepatocito genere citoquinas proinflamatorias como interleuquina 8, factor de necrosis tumoral y interleuquina 1, y entre otros casos también la interleuquina 6. Estas citoquinas proinflamatorias estimulan o actúan a nivel de las células estrelladas para transformarlas en miofibroblastos. ¿Ya? Estos miofibroblastos se transforman en proteínas quimiotácticas que tienen funciones específicas. A su vez, estos miofibroblastos, estas células o lipocitos o células estrelladas, en conjunto con las citoquinas proinflamatorias y las células de Kupfer, generan un factor de crecimiento beta. ¿Ya? Y este factor de crecimiento beta al mismo tiempo hace una sobreestimulación de los lipocitos generando factores de agregamiento plaquetario para que finalmente vuelvan a sobreestimular las células lipocitarias para generar un aumento en la producción de colágeno y finalmente generando una estimulación de la fibrogénesis para producir un deterioro de la funcionalidad hepática.
donde aumenta la aparición de tejido fibrótico, donde se pierde la función en sí del hepatocito. Como se puede ver aquí en la imagen, si nosotros retrocedemos en la imagen anterior, la mayor producción que se genera de colágeno 1, 3 y 4, que es este colágeno rígido que evita que estos componentes generen su funcionalidad. Este mismo componente lo que genera es una lesión a nivel del hepatocito donde se pierde la funcionalidad. ¿Ya? Frente a esto se generan respuestas inmunes tempranas, ¿ya? Donde, como ya les mencioné, hay una estimulación y activación de las células de Cooper y migración de las células quimiotácticas y células inflamatorias, generando una producción activa de factores de crecimiento, ¿ya? Donde se genera el TGNF-beta por parte de las células Cooper y células inflamatorias, generando trastornos de los linfocitos y miofibroblastos, donde se genera este componente de agregación plaquetaria, donde hay una disposición de la matriz extracelular, producto de esta citoquina proinflamatoria, generando una formación de cicatriz. ¿Ya? Este colágeno que yo les mencionaba, que es este colágeno más grande, tiene un efecto de cicatrización. ¿Ya? Entonces se forma este tejido fibroso extracelular para evitar y genera esta pérdida de funcionalidad del hígado. Frente a esto, hay una evolución y complicaciones de los cuadros cirróticos. ¿Ya? Nosotros debemos conocer el estatus clínico de la cirrosis y cómo evoluciona. Frente a esto, nosotros podemos entender que tenemos una cirrosis que puede ser compensada o descompensada, y cada una tiene también su subclasificación. Cuando hablamos de una cirrosis compensada, principalmente en fase 1, estamos viendo que hay un paciente que no presenta varices, no hay desarrollo de ascitis, y la probabilidad de muerte en estos pacientes es sumamente baja. Y al final de un año, el 11% hay una probabilidad acumulada de salir de este estado de un 11%. Es decir, hay una pequeña ventana de que se pueda retroceder o evitar que se progrese a otra fase. Pero ya cuando nosotros entramos a una fase 2 y comienza a haber la aparición de estas varices y estas lesiones a nivel hepático, perdón, pero no hay presencia de ascitis, la probabilidad de muerte ya comienza a aumentar. Ya esto es un mal pronóstico de evolución de la enfermedad y la probabilidad de salir de un estado comienza a disminuir. Frente a esto ya podemos presentar una cirrosis descompensada. Cuando ya hablamos de una cirrosis descompensada, estamos hablando de que comienza a haber presencia de varices, y estas varices aumentan el riesgo de sangrado por ruptura, generando cuadros anémicos y empeoran el estado clínico del paciente y un desarrollo de ascitis. Cuando ya comienza a haber una ascitis, o comienza a haber este aumento de tamaño del abdomen, esta acumulación de líquido, en verdad ya es un cuadro cirrótico que está en su etapa terminal, y en verdad la probabilidad de muerte aumenta a un 20% y la probabilidad de poder salir de esta etapa es sumamente baja, ya llega a un 7,6%. Y ya cuando llegamos a una fase 4, que es la fase terminal de una cirrosis descompensada, hay sangrado de varices y hay ascitis, la probabilidad de muerte de estos pacientes supera el 57%, y ya en esta etapa no se puede salir o no hay forma de evitar que siga, de prevenir el deterioro y el desarrollo de la encefalopatía, que es una de las complicaciones más comunes del daño hepático. Dentro de las complicaciones en forma general hay cuadros de hipertensión portal, es decir, estos pacientes están cursando por hipertensión constante. Hay cuadros de ascitis, ¿ya? Que es esta acumulación de líquido a nivel de abdomen, y también comienzan a haber, en algunos casos, acumulación de líquido a nivel de las extremidades. Hay cuadros de ictericia, donde se comienza a cambiar el color de la piel, se vuelve un tono amarillento, y esto se debe principalmente al, a la acumulación de componentes tóxicos que son netamente de desecho, que es bilis a nivel hepático. Y el cuadro más común en los pacientes con daño hepático, ya cuadro cirrótico, que es la desnutrición. La desnutrición en sí, en un paciente con cirrótico, es sumamente compleja. En algunos casos pasa desapercibida, o no es diagnosticada de forma temprana. Nosotros, cuando tratamos a un paciente con cirrosis o con cualquier lesión de tipo hepática, debemos considerar que la desnutrición es un cuadro inicial de esta enfermedad,
siempre va a estar presente. Ustedes ya vieron que el hígado tiene múltiples funciones, o sea, participa en la síntesis de proteínas. Entonces, un paciente cirrótico va a ser un paciente desnutrido frente a esto. Pero, ¿qué factores desencadenan el desarrollo de la desnutrición? O sea, si yo les hablo de una desnutrición hepática, producto de una cirrosis hepática, nosotros tenemos que considerar que son múltiples factores, ya que la cirrosis hepática, que es el estado, como ya les dije, el estado terminal de la enfermedad, es multifactorial. O sea, hay muchas causas que la afectan. Una de ellas son los factores dietéticos, ¿ya? Que tenemos, puede ser por una dieta inadecuada, consumo excesivo de grasa, por el desarrollo de un hígado graso, o no pueden consumir todos los nutrientes, por ejemplo, porque presentan malestares en generales, dietas restrictivas en sal y proteínas. Antiguamente, dentro de las recomendaciones en el manejo nutricional de los pacientes cirróticos, se les dejaban régimen cero para disminuir los componentes de amonio en sangre. Entonces eso propiciaba o aceleraba el cuadro de desnutrición. También la dieta restrictiva baja en sal disminuye la palatabilidad de la comida. Entonces los pacientes tienden a no querer comer por lo mismo. Restricción de líquidos. Producto del desarrollo de ascitis, este paciente se le comienza a hacer una restricción hídrica. Por ende, el paciente disminuye la sensación de hambre porque sus mucosas están un poco más deshidratadas. Digeusia, hay deficiencia de zinc, por ejemplo, hay alteración del sabor y es muy común que estos pacientes comienzan a sentir sabores metálicos con las comidas. Entonces, es una complicación sumamente importante de diagnosticar en el ámbito clínico. El consumo de alcohol, por ejemplo, en los pacientes que son alcohólicos crónicos, el cuadro de malnutrición, de desnutrición principal, ocurre por un consumo de alcohol, aún diagnosticados con la cirrosis y aún así en tratamiento. Ellos no pueden dejar de consumir el alcohol. Entonces, ¿qué es lo que hace este efecto? Que potencia los cuadros de desnutrición. Porque nosotros debemos entender que el consumo del alcohol en sí, el etanol, no nos aporta calorías. Frente a este mecanismo nos hace perder muchos componentes del metabolismo energético. Por ejemplo, las vitaminas principalmente que se necesitan para el metabolismo energético se utilizan para poder metabolizarlo. Entonces se van perdiendo. También tenemos que ver que hay componentes metabólicos que se desarrollan producto que propician la malnutrición. Por ejemplo, hay una disminución de la reserva de glucógeno y gluconeogénesis, producto de esta pérdida de funcionalidad hepática. Hay una gluconeogénesis y lipólisis comprometida. Hay un catabolismo proteico alterado, producto de esto mismo. Al haber una reserva disminuida de glucógeno, el metabolismo proteico se altera, o sea, se empiezan a utilizar las proteínas como sustrato energético. Metabolismo energético alterado, metabolismo alterado de elementos traza. Hay hipermetabolismo en fases de complicaciones, por ejemplo, el requerimiento aumenta en fases de ascitis, encefalopatía, en cuadros de infecciones, sangrados, por ejemplo, cuando se rompen las varices esofágicas, principalmente en estos pacientes, comienza a haber un aumento del requerimiento energético. Hay baja utilización de la glucosa, o sea, estos pacientes comienzan a cursar con hiperglicemias, producto de una baja utilización de la glucosa. Y aquí debemos analizar que hay dos funciones específicas, que se ve alterado principalmente por la disminución de la masa del músculo esquelético, perdiendo los receptores de GLUT4, que son los componentes de entrada de la glucosa, y también se pierde la funcionalidad hepática, donde el hígado ya no está cumpliendo su función, no se puede utilizar la glucosa de forma adecuada, entonces comienza a haber este catabolismo producto de formación de glucosa a partir de ciertos aminoácidos del músculo esquelético y también la utilización de los lípidos para formar cuerpos cetónicos. Hay resistencia a la insulina y hay un bajo coeficiente respiratorio. Dentro de los efectos de los factores físicos que propician la malnutrición tenemos la anorexia. Estos pacientes, producto de todas estas alteraciones metabólicas que presentan, comienzan a presentar con estos cuadros anoréxicos donde su ingesta se ve muy disminuida. Hay náuseas y vómitos por el aumento de la acumulación de toxinas urémicas. Hay alteraciones en la digestión y la absorción. O sea, es obvio, no sé, por ejemplo, en estas alteraciones de la digestión hay una disminución en la absorción de componentes lipídicos de la dieta, como el hígado
no está secretando de forma adecuada la bilis, no se va a secretar este componente que es principal para la emulsión de las grasas. Se pierden vitaminas liposolubles en el mismo proceso, o sea, el paciente ya está comenzando a cursar con un cuadro de desnutrición, porque hay un componente principal que necesita para la absorción de estos nutrientes y no está presente. Hay una alteración en la secreción pancreática y biliar, ¿ya? La bilis, ¿ya? O yo hablo de la vesícula biliar en sí, también que es un órgano externo y es un órgano accesorio que solamente de almacenamiento secreta las secreciones y las sales biliares que tiene almacenadas para poder ayudar en este proceso, pero esta bilis vuelve a ser reabsorbida, comienza a haber una circulación enterohepática. Entonces, como el hígado no está funcionando, no se está almacenando la bilis que se utilizó, se comienza a perder por las deposiciones. Hay una baja distensión gástrica, hay un aumento en las pérdidas de proteínas por el intestino, disminución leve de la motilidad intestinal, comienza a haber ya una disminución de la motilidad gástrica, sobre el crecimiento bacteriano, y esto se debe netamente porque hay una disminución de la motilidad. Al haber una disminución de la motilidad intestinal, hay mayor tiempo de exposición del enterocito a componentes bacteriales que deben ser eliminados en el proceso digestivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos pacientes es muy común que en ellos que hagan un sobrecrecimiento bacterial, hagan una disbiosis intestinal en el ámbito hospitalario. Molestias abdominales en general, o sea, el hígado creció de tamaño, se puso fibrótico, entonces hace presión en los otros órganos y les duele y es molesto. Asitis, ya que la asitis es, como ya les dije, que es este aumento del líquido a nivel peritoneal del abdomen, genera presión en el estómago, por ejemplo, y hay una menor distensión abdominal producto de eso. Hay cuadros de encefalopatía, ¿ya? Donde el paciente se vuelve letargoso, no responde a estímulos, se desorienta con facilidad. Hay un vaciado gástrico tardío y es obvio porque al haber una citis presente, por ejemplo, hay mayor presión en el estómago, se come menos y el alimento que está en este órgano se demora en poder comenzar con el proceso digestivo. Hay medicamentos, por ejemplo, que también propician la malnutrición y hay otros factores como el socioeconómico, por ejemplo, que es la poca, en algunos lugares es la poca accesibilidad que tienen a la alimentación y a ciertos componentes nutricionales que son importantes para estos pacientes. Entonces, para entender nosotros el cuadro de malnutrición en el paciente cirrótico, debemos entender que hay una limitación o disminución de la ingesta, hay una alteración de la digestión en absorción y nutrientes, y hay una interferencia en el metabolismo de los nutrientes. Todos estos componentes, vemos que hay componentes exógenos y componentes endógenos, estos dos, que generan un cuadro de malnutrición. Y el cuadro de malnutrición nosotros lo podemos detectar mediante una valoración nutricional y datos clínicos. Y estos dos componentes van de la mano para generar el tratamiento. O sea, yo tengo el tratamiento médico y el tratamiento nutricional. Si ustedes se dan cuenta, el tratamiento nutricional es tan importante como el tratamiento médico, inclusive es aún más. ¿Por qué? Porque así evitamos que, por ejemplo, el paciente entre en cuadro de desnutrición, empeorar la mortalidad, la morbimortalidad del paciente, y también al mismo tiempo generamos el aporte de nutrientes necesario en caso de que el paciente sea candidato a un trasplante. Entonces es sumamente importante el tratamiento nutricional en estos pacientes. Frente a esto, como ya les mencioné, el tratamiento, la evaluación nutricional jugaba un rol importante, pero viene a ser la pregunta, ¿cómo evalúo al paciente con daño hepático? Aún no hay un consenso de qué forma yo lo puedo evaluar. ¿Por qué? Porque un paciente con un daño hepático que está presente ya de ciertos cuadros de ascitis, por ejemplo, el peso no me sirve, el peso se ve muy alterado por estos desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces el uso del mismo tiempo del IMC todavía es cuestionable. Sí se recomienda registrarlo y realizar la toma de peso para ver el aumento de líquido que pueda tener el paciente de un día a otro. Entonces, frente a esto nacen distintos componentes para poder realizar la evaluación nutricional completa del paciente cirrótico. De ahí nace que los pacientes se les debe realizar medidas antropométricas como la circunferencia muscular braquial. Esta circunferencia muscular no se ve alterada por los cuadros de ascitis o edemas, porque
Esos cuadros tienden a afectar en mayor proporción a nivel del abdomen y extremidades inferiores, pero lo que son los brazos son sumamente poco probables que se desarrolle por el acúmulo de líquido. Junto a esto se recomienda la toma de pliegue tricipital y subescapular. Estos dos componentes son los componentes antropométricos de mejor recomendación que se puedan tener para el manejo del paciente con hepatopatía. Por otra parte, se recomienda el uso de la valoración global subjetiva para evaluar la ingesta dietética. Pero el uso de la valoración global subjetiva es cuestionable porque no se puede utilizar solo la valoración como un indicador o para generar el diagnóstico nutricional. Frente a esto, frente a todo este algoritmo, se llega a la conclusión de que se deben realizar todos los procesos. O sea, se debe realizar una antropometría, una valoración global para evaluar la ingesta del paciente y también nos recomienda que podamos realizar los exámenes bioquímicos, considerando que hay ciertas alteraciones de las proteínas, pero nos sirve para tener conocimiento de la evolución clínica de la misma enfermedad. Entonces, frente a esto, nosotros podemos evaluar las proteínas viscerales, los linfocitos, el índice perdón, los linfocitos y la reacción de hipersensibilidad retardada, ¿ya? Pero no se pueden utilizar como componentes del diagnóstico nutricional, sino más que nada para evaluar el riesgo de morbimortalidad del paciente, del riesgo que va a presentar de poder morir de aquí a un tiempo más de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Entonces, frente a esto, se recomienda el índice creatinina altura, ¿ya? Solo se recomienda cuando el paciente está o presenta una función renal normal. Si frente a la evolución bioquímica encontramos que el paciente comienza a ver una falla renal, un aumento de la creatinina, disminución del volumen del filtrado glomerular, aumento de las toxinas urémicas que se elimina, por ejemplo, el BUN, comenzaríamos nosotros, no nos serviría porque comenzaría a generar este sesgo en la evaluación nutricional. Técnicas de bioimpedancia. La ESPEN recomienda que se utilice, por ejemplo, el PIA, que es la bioimpedanciometría, pero tiene su limitación. En los casos de ascitis y presencia de edema se ven alterados los resultados. La antropometría, sí, la antropometría se recomienda usando la circunferencia tanto braquial, pliegue tricipital y subescapular para evaluar reservas de grasa y la circunferencia braquial para evaluar la composición muscular y la valoración global subjetiva para poder obtener valores de la ingesta dietética. Y una vez que nosotros tengamos todos estos parámetros recolectados, recién ahí podríamos comenzar a hacer el desarrollo de la evaluación nutricional completa y poder ver qué lineamientos vamos a seguir con estos pacientes. Entonces, una vez que yo termino toda esta parte del manejo, de la primera parte del manejo nutricional, o sea, realizo la evaluación antropométrica, hago la evaluación global subjetiva, me planteo mis objetivos, o sea, ¿qué voy a realizar? Entonces, frente a esto, las guías ESPEN, ya en su publicación, recomiendan que los pacientes cirróticos sin encefalopatía no requieren una restricción proteica. Deben consumir un aporte proteico entre 1 a 1.2, inclusive superior, de acuerdo a su estado nutricional que nosotros hayamos obtenido. Se recomienda administrar a carbohidratos complejos, ¿ya? En este caso, alimentos integrales con buen contenido de fibra, dietas hipercalóricas, entre 30 a 35 kilocalorías. Sus requerimientos no varían mucho de la población general. No se recomienda utilizar calorías tan elevadas porque se genera esta alteración a nivel del metabolismo de los carbohidratos, como ya lo vimos, también de los lípidos. Comidas frecuentes, o sea, aquí se sugiere que la alimentación de los pacientes sea dividida a lo largo del día, considerando una colación nocturna para evitar estos cuadros de hipoglicemia y evitar que se utilice el músculo como sustrato energético y empeorar así los cuadros de desnutrición. La restricción de agua solo se realiza cuando hay hiponatremia, cuando el sodio está bajo los 131 miliequivalentes aproximadamente. Y la restricción de sodio, si hay casos de ascitis o edema, se deben restringir. Cuando ya comenzamos a presentar un cuadro de encefalopatía aguda, hay una restricción transitoria de proteínas. Hay una actualización que recomienda que en verdad los pacientes con encefalopatía no requieren restricción
proteica siempre va a ir de la mano con qué tipo de aminoácidos o con qué fuente alimentaria yo voy a trabajar. Por ejemplo, en esos casos yo puedo trabajar con fuentes alimentarias, por ejemplo, proteínas de origen vegetal y tener una muy buena respuesta. ¿Por qué? Porque esos alimentos van a tener una muy buena cantidad de aminoácidos ramificados. Entonces, se ve una mejora en en la evolución de la encefalopatía. Pautar, pautar el uso de aminoácidos de cadena ramificada solo cuando la encefalopatía sea resistente. O sea, si yo hago esta restricción proteica, modifico esta alimentación en base a alimentos de origen vegetal, aún así no mejora los niveles de amonio en sangre, el paciente continúa desorientado y letárgico, yo evalúo utilizar una suplementación a base de aminoácidos ramificados. Una vez que este cuadro pasa, que la encefalopatía aguda es sumamente corta, son aproximadamente 2-3 días, y va de la mano con con la intervención que uno realice, se reinicia el aporte proteico, o sea, aproximadamente entre 1 a 1,2 gramos precozmente. O sea, lo ideal es que se comience lo antes posible con un buen aporte proteico para evitar el catabolismo proteico que estos pacientes con cirrosis tienen sumamente aumentado. Administrar una elevada relación calórico-proteica, o sea, 35 kilocalorías por kilo aproximadamente al día, complementando con nutrición enteral o nutrición parenteral, pero eso va a depender de la condición clínica del paciente. Restricción de agua solo si hay hiponatremia, restricción de sodio si hay ascitis o edemas. Cuando yo ya me enfrento a un paciente con una encefalopatía crónica, estoy hablando con este paciente que, a pesar de las medidas tanto nutricionales como médicas, por ejemplo, la administración de esta lactulosa o estos enemas gástricos intestinales que le realizan para poder facilitar la eliminación de componentes mediante las deposiciones, no responde, no hay mejoría, se evalúa utilizar una restricción proteica moderada, ¿ya? Se deja una recomendación de entre 0,8 a 1, pero la última actualización recomienda mantener el ingesta sobre 1 con un aporte proteico estándar. Aquí se valora la suplementación oral con aminoácidos ramificados, que vamos a ver un poquito más adelante lo que consiste en la suplementación. Favorecer la ingesta de proteínas de origen vegetal, como ya les dije, o lácteo. ¿Por qué lácteo? Ustedes dicen, el lácteo es una proteína de origen animal, pero la composición proteica del lácteo es rico en aminoácidos de cadena ramificada. Dentro de sus composiciones de aminoácidos encontramos grandes niveles de isoleucina, valina, ¿ya? Y leucina principalmente, y estos componentes ayudan a mejorar el estado catabólico de los pacientes. O sea, su alimentación debería centrarse principalmente en proteínas de origen vegetal, considerando la complementariedad aminoácica que se debe realizar, y proteínas de origen lácteo, o sea, alimentos de origen lácteo. Y las fibras frente a los pacientes, frente a proteínas de origen cárnico, por ejemplo, para disminuir o facilitar más que nada el tránsito intestinal y evitar la acumulación de aminoácidos aminoácidos aromáticos que generan estos cuadros de encefalopatía. Porque tenemos que entender que en los pacientes cirróticos hay una desregulación en los niveles de aminoácidos, ¿ya? Tienden a aumentar estos aminoácidos aromáticos, como que son la fenilalanina, el triptófano, etcétera, frente a los aminoácidos de cadena ramificada. Y esos aminoácidos, por ejemplo, aromáticos, los encontramos principalmente en proteínas de origen cárnico. Entonces se recomienda disminuir un poco la proteína de origen animal y aumentar la proteína de origen vegetal y también la fibra presente en los alimentos. ¿Por qué la fibra? Porque la fibra soluble tiende a almacenar el amonio ya del proceso digestivo que se genera y lo elimina por las deposiciones. Entonces es una muy buena forma de tratamiento nutricional para disminuir los cuadros de encefalopatía. Dentro de las comidas se recomienda igual mantener unas 5 a 7 comidas, que la idea es que no sean cuantiosas, que sean de pequeño volumen, porque estos pacientes tienen una capacidad gástrica disminuida producto de la presión que ejerce este órgano sobre el estómago. Y también se recomienda un tentempié nocturno, pero en este caso debemos considerar si frente a esta encefalopatía crónica el paciente no responde, entonces aquí deberíamos evaluar ya la asistencia nutricional de forma nocturna en los pacientes.
Administrar una elevada relación calórico-proteica, pero no, esta recomendación calórica se recomienda, pero se tiene que hacer sumamente con cuidado. ¿Por qué? Porque como este paciente tiene alteraciones del metabolismo de los macronutrientes, por ejemplo, si yo le aporto elevadas calorías, por ejemplo, unos 55 kilocalorías por kilogramo de peso, voy a generar alteraciones metabólicas. Por ejemplo, le puedo generar una, eh, una cetocidosis, alteraciones hidroelectrolíticas producto del aporte tan grande de esta bomba de nutrientes que voy a tener, cuadros diarreicos, por ejemplo, porque el principal nutriente que uno utiliza para aumentar las calorías son los lípidos, pero debemos considerar que el hígado no está generando el componente principal, que es las sales biliares, para poder absorber los lípidos de la dieta. También se recomienda una restricción del aporte hídrico si hay hiponatremia, ¿ya? Solo si hay hiponatremia en todos los cuadros cirróticos se recomienda la restricción hídrica. La restricción de sodio se realiza solo en los cuadros de ascitis o edemas, ¿ya? Y la suplementación de vitaminas y minerales en dosis estándar. Este punto se tiene que considerar en todos los pacientes con lesiones hepáticas, ya que las vitaminas, por ejemplo, la suplementación con vitaminas del complejo B, ya, tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, son vitaminas que participan en el metabolismo energético. Entonces, ayudan al proceso a poder obtener de mejor forma la energía de estos nutrientes. También tenemos que considerar también que hay vitaminas hematopoyéticas, por ejemplo, ácido fólico, cianocobalamina, que ayudarían a evitar los cuadros anémicos de estos pacientes. Minerales, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que suplementar? Porque el hígado ya no los puede almacenar. Las vitaminas hidrosolubles, como entendemos, se eliminan. Hay dos vitaminas que no se eliminan, que es el ácido fólico y la cianocobalamina, y los minerales son almacenados a nivel hepático, óseo, pero como se perdió esta funcionalidad, este órgano ya no los puede almacenar, por ende se requieren de forma constante para mantener un adecuado metabolismo de los macronutrientes. En este caso, como ya les comenté, habla de valorar la suplementación oral con aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, aquí entra en juego lo que es la nutrición enteral. Si los pacientes no alcanzan sus necesidades energéticas proteicas por vía oral y de un bajo nivel, a causa de un bajo nivel de conciencia, se puede concurrir durante episodios de encefalopatía a la nutrición enteral. O sea, la ESPEN recomienda la utilización de nutrición enteral siempre que el paciente no alcance sus requerimientos energéticos y de proteína y haya una pérdida de conciencia, porque mejora el estado nutricional y la función hepática. Entonces se reduce las complicaciones y prolonga la supervivencia. Frente a esto, se recomienda la utilización de una fórmula enteral estándar. No se recomienda la utilización de fórmulas enterales especializadas cuando está en una etapa inicial la pérdida de conciencia. Una opción aceptable que recomienda la ESPEN es utilizar durante la noche la nutrición enteral para evitar estos cuadros catabólicos. Entonces, como ya les mencionaba, respecto a la fórmula, las estándar en cuanto a contenido proteico son las de elección en pacientes compensados y en la mayoría de los descompensados, ¿ya? No es necesario utilizar fórmulas específicas, por ejemplo, utilizar una fórmula rica en carbohidratos con alta densidad energética, rica en lípidos. ¿Por qué? Porque se van a generar alteraciones metabólicas y en verdad nosotros no queremos eso con este paciente. Lo que nosotros necesitamos es mantenerlo dentro de una estabilidad. Entonces aquí entra en juego lo que son los aminoácidos de cadena ramificada. Varios estudios han investigado los beneficios de la adición de estos aminoácidos a la alimentación como suplementos orales, pero los resultados son controvertidos. ¿Por qué? Porque utilizar un aminoácido de cadena ramificada, estamos hablando de un componente sumamente costoso. Nosotros cuando hacemos una intervención nutricional debemos considerar la capacidad socioeconómica del paciente y también el sabor de estos componentes no son muy agradables para estos pacientes. Entonces tienden a dejar el tratamiento botado.
Tiene múltiples beneficios, o sea, se le han asociado a la suplementación con aminoácidos de cadena ramificada que evitan el catabolismo, ayudan a la mejoría hepática, pero aún así con todo esto los resultados son sumamente controversiales respecto a la utilización de estos aminoácidos. Por ende, la suplementación siempre tiene que ser utilizada mediante una base de fórmula estándar y los aminoácidos de cadena ramificada guardarlos o utilizarlos solo en condiciones de encefalopatía descompensada y que no responda a tratamiento nutricional previo. Y eso sería el webinar del día de hoy. Recuerden que se comenzó a ofertar el curso de manejo de hepatopatías que comienza el 31 de junio, donde vamos a abordar todas estas temáticas a mayor profundidad, comenzando por el estudio fisiológico completo del hígado y luego analizando todo lo que son las hepatopatías de origen agudo, crónico y los estados cirróticos con encefalopatía. A ver, colega, acá vemos algunas preguntas. Veo una pregunta acá, justo que vendría a ser justo la parte donde dice, buenas noches, un gusto. Con respecto a la fibra, ¿qué cantidades requiere el paciente? ¿Se utilizará una cantidad referente a la enfermedad o le prescribimos un requerimiento diario de 20 a 35 gramos al día para adultos? Nos dice la colega Claudia. Dentro de las recomendaciones de fibra se utiliza la recomendación estándar de 20 a 35 gramos de fibra al día, pero siempre considerando la situación fisiológica y el estado de conciencia del paciente, ¿ya? Porque este viene a ser un complemento al tratamiento médico, y el tratamiento médico de los pacientes es uso de lactulosa y adicionalmente se le tiene que dar la fibra para evitar también la disbiosis intestinal. Pero el uso es el uso diario de los 20 a los 35 gramos que se recomienda a nivel internacional. Ya. Creo que es una de las preguntas que estamos viendo. Sí, comentarles más que todo que dentro de lo que vendría a ser el curso que se va a realizar finalizando este mes, estamos observando distintas temáticas. Una de ellas va a ser el manejo en pacientes de cirróticos, otro va a ser con trasplantes, otro va a ser con hepatocarcinoma. Vamos a ver también lo que vendría a ser hígado graso, alcohólico o no alcohólico, para que ustedes puedan ver lo interesante que vendría a ser este campo de hepatopatías, donde vamos a poder nosotros realizar tanto el enfoque del colega de lo que realizan en Chile y tanto acá en Perú con mi persona. Vamos a estar haciendo desde la base hasta la parte terapéutica de los casos clínicos que se le va a poder brindar. ¿Sí? Exacto. Colega, no sé si me podrá dejar compartir. Voy a ver si puedo compartir algo para informarles los últimos. A ver, un ratito. Voy a darles algunos avances que me han proporcionado acá para que se los pueda compartir. Ok. Justo ese es el curso que le estábamos comentando. Vendría a ser el curso Taller Manejo Nutricional de Enfermedades Hepáticas, donde vamos a ver toda esta temática. El curso va a ser modalidad online. Son 14 horas académicas, 3 sesiones, con inicia este fin de mes, para que ustedes puedan estar matriculándose. Y ustedes van a tener el 30% de descuento por estar presentes hoy día mismo en este webinar. No sé si el equipo de soporte puede escribir a través del chat, puede escribir el link o informaciones para que puedan solicitar este descuento. Mientras que va colocando el equipo de soporte, voy comentándoles un poco sobre lo que se va a realizar durante este mes en Geno. Ahí les están compartiendo. Acá también tienen el 30% de descuento. Los que quieren tienen el código QR para que puedan inscribirse y tener este descuento. También vamos a realizar próximos webinars donde nosotros vamos a estar viendo con una colega de Paraguay, nos va a comentar sobre terapia nutricional integral en pacientes hospitalizados con COVID. ¿Sí? Ahí están cordialmente invitados para el 14 de julio. Y para finalizar el mes de julio, el 27, tenemos una colega panameña que nos va a hablar sobre lo que vendría a ser evaluación nutricional en el paciente del estado crítico. Vamos a poder nosotros estar viendo ese enfoque.
Comentarles que también para el mes de agosto se está lanzando en GENUT el curso Taller de Soporte Nutricional en el Paciente con COVID-19, donde vamos a tener la presencia de un colega que vendría a ser mexicano, una colega paraguaya y una química farmacéutica que nos va a ayudar a ver todo lo que vendría a ser soporte nutricional enteral y parenteral. Ahí también van a tener el 30% de descuento. Ahí se les va a compartir también el link para que ustedes puedan acceder a ese descuento. Todos los participantes que se encuentran acá. Y para los que pueden inscribirse a través del código QR, acá también tienen, o también pueden realizarlo a través de los contactos. Por ahí justo vi una de las preguntas que me mencionaba, puedo acceder al tema de este video, y justo decirles que si se suscriben a YouTube de la página de GENUT, pueden ver todos los videos de todos los webinars gratuitos que estamos realizando. Y automáticamente les va a llegar con el tema de la campanita que se va a lanzar un nuevo webinar. ¿Sí? Para que puedan estar informados. También los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, tanto en Instagram y también en Facebook, de los próximos eventos que se van a estar realizando. A ver, acá justo se le está compartiendo. Acá hay una pregunta que veo de la colega Mariana. Nos dice: buenas noches, gracias por la invitación. Yo me escribí aquí. ¿Será posible tener eso? Sí, nos escribe por interno a la página de GENUT y nosotros le vamos a responder su pregunta correspondiente, colega Mariana. A ver, colega Gonzalo, algunas pautas que quisiera brindarles a todos los colegas a nivel que son de acá de Perú y que son a nivel internacional, con respecto a este manejo, la importancia. Sí, exactamente. El manejo de los pacientes con daño hepático es sumamente grande. O sea, varía el manejo en un paciente con, por ejemplo, con hepatitis, es totalmente distinto a un paciente con esteatopatitis, que es este típico hígado graso. Lo mismo pasa con el cuadro cirrótico. Como ya vieron hoy día en el webinar, la cirrosis es la etapa terminal de un daño hepático que se vino acumulando a lo largo de la vida. Y se generan muchas alteraciones metabólicas. Por eso es sumamente importante que durante la entrevista nutricional uno recabe toda la información que se le sea posible en el momento. Y frente a eso, si el paciente ya comienza a presentar cuadros de edema, que es lo principal, la primera vía que uno descubre el edema a nivel de extremidades inferiores, comenzar a evaluar los perímetros, o sea, no utilizar el peso como único indicador del estado nutricional. Podemos perfectamente comenzar a trabajar con circunferencias braquiales, pliegue tricipital, subescapular, para tener una idea de cómo comenzó el estado nutricional del paciente previo al diagnóstico de la enfermedad y cómo va evolucionando a lo largo de la misma enfermedad. Y si en ese proceso de intervención nutricional vemos que el paciente no cubre requerimientos, uno recién ahí entra a la intervención nutricional, siempre y cuando ya haya un compromiso del estado nutricional. Y reservar el uso de aminoácidos ramificados ya para estadios terminales, no en etapas iniciales, porque el sabor no es muy grato, son costosos y por ende los pacientes no se adhieren al tratamiento nutricional y los dejan botados. Por eso muchos de los resultados de uso de aminoácidos de cadena ramificada son con resultados contradictorios, porque el sabor en sí no es muy grato para mantener un estudio a lo largo del tiempo que requieren estos tipos de trabajo. Claro, y adicional a lo sumado a lo que comenta usted, es otro punto de vista que tenemos que considerar nosotros, es la cantidad de estos aminoácidos de cadena ramificada. A veces los productos que podemos ver que nos puedan brindar o suplementar, dice, tiene aminoácidos de cadena ramificada, pero el nutricionista tiene que saber la dosificación exacta de cada uno de estos micronutrientes, que vendría a ser de los aminoácidos. Exacto, porque cuando uno utiliza aminoácidos de cadena ramificada, tiene que considerar también el requerimiento, la necesidad proteica que tiene ese paciente, y en base a eso hacer el descuento, porque si no vamos a generar una sobreingesta de componentes nutricionales y vamos, en vez de mejorar el estado nutricional o la evolución de la patología, la vamos a complicar. Por eso hay que tener mucho cuidado también con la dosificación. Claro, parámetros para tener, que es inclusive, eso extrapolando también el tema de alimentos, conocer qué tipo de alimentos te pueden brindar esa información, ¿cierto? Exacto. Acá hay una pregunta que dice: muy buenas noches,
¿Qué micronutrientes se sugiere suplementar en pacientes con cirrosis compensada? ¿Y en su práctica lo ha encontrado necesario? Nos Sí, comenta la colega Catherine. sí. Los pacientes con cirrosis compensada requieren una suplementación con multivitamínicos. O sea, requieren vitaminas del complejo B siempre, ya que esas vitaminas son primordiales para todo el funcionamiento hepático. Sabemos que el hígado ya no está cumpliendo con su función, por ende estas vitaminas van a ser necesarias para poder mantener un buen adecuado metabolismo de carbohidratos, de aminoácidos y de los lípidos y poder obtener la energía que necesitamos en forma de ATP. Exacto, para poder tener esto en consideración. Entonces, ¿qué más que decirles? Colegas, muchas gracias por su participación en este webinar. Igual están cordialmente invitados al curso que se va a realizar a fin de mes con respecto a esta temática y también a los próximos webinars gratuitos que está organizando Genuco Educación Continua. Que tengan un buen fin de semana y hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias, colega Gonzalo, por su De ponencia. nada. Gracias por la invitación. Igualmente, colega.